tenemos el estudio del libro de los Hechos, ¿verdad? Por ahí vamos a comenzar la lección número 60, ¿verdad? La lección número 60, donde Pablo advierte de la apostasía, ¿verdad? Si ustedes pueden buscar en su Biblia, Hechos capítulo 20, versículo 28, ahí es donde vamos a estar estudiando en esta mañana. Vamos a ver un llamado a cuidar al rebaño de la apostasía. Vamos a ver el tiempo de la apostasía, ¿verdad? Eso va a ser la primera parte, hermanos, y en la segunda parte vamos a ver la causa de la apostasía y vamos a ver en cuarto lugar la defensa en contra de la apostasía. Siguiente presentación. ¿Dónde estamos, hermanos? Estamos en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿verdad? Y ahorita Pablo está en Mileto, y había llamado a los hermanos de Éfeso para que vinieran a Mileto, ¿verdad? Porque tenía algo importante que mencionarles, ¿verdad? Ahí en Mileto, hermanos, Pablo comenzó su sermón a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Y el domingo pasado miramos que él habló de su ejemplo, hermanos, ¿verdad? Habló de su propia vida, haciendo referencia a la obra que él había hecho, hermanos, ¿verdad? Que no había sido con orgullo, sino que la obra que Pablo había hecho había sido ¿con qué, hermanos? Con humildad, ¿verdad? Y en este estudio, hermanos, vamos a ver el encargo que ahora él hace a los ancianos de aquel lugar, ¿verdad? Y Pablo les dice algo muy importante, hermanos, ¿verdad? Porque aquí ahora les va a advertir acerca de qué, hermanos, de la apostasía, ¿verdad? Y ese será el estudio, ¿verdad? Pablo advierte de la apostasía. Entonces, hermanos, cuando Pablo les advierte a ellos de la apostasía, ahí en Mileto, miren, lo que les dijo a ellos es de que les hizo un llamado a cuidar del rebaño de la apostasía. ¿Sí, hermanos? Les hizo un llamado para cuidar del rebaño de la apostasía, ¿verdad? Entonces, la iglesia, hermanos, es como un rebaño, ¿verdad? ¿Quién es el pastor? Cristo. Amén, ¿verdad? Es el príncipe de los pastores, ¿verdad? Pero también el Señor Jesucristo ha puesto líderes, ¿verdad? Que estén a cargo de la iglesia para estar al tanto de lo que sucede. ¿Sí, hermanos? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que cuidar? Pues las ovejas, ¿verdad? Que las ovejas no se vayan ¿a qué? A descarriar, ¿verdad? Entonces, hermano, la palabra apostasía significa apartarse ¿de qué? De la verdad, ¿verdad? Vas en el camino correcto, pero cuando entra la mentira, te empiezas a desviar, ¿verdad? Entonces eso es lo que es la apostasía. Miren, ahí en Hechos 20-28, aquí es donde Pablo les hace un llamado a cuidar al rebaño de la apostasía, ¿sí? Entonces dice el versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Obispos. Entonces, aquí, hermano Juan, no le está hablando a toda la iglesia. ¿Le está hablando a quién? Le está hablando a los obispos. ¿Sí, hermano? ¿Verdad? ¿Y qué les dice que es lo que deben de hacer? Aquí está, hermanos, dice: para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Sí? Entonces, ahí les hace un llamado, hermanos, ¿verdad? Porque fíjense lo que les dice: abran los ojos, mirad, ¿verdad? Es decir, presten atención, estén atentos a lo que puede suceder, ¿verdad? Primeramente con ustedes los líderes, y en segundo lugar con lo que puede suceder con el rebaño, hermanos, ¿verdad? Porque los obispos tienen la responsabilidad, ¿verdad? De apacentar, ¿qué, hermanos? Lo que dice aquí, la iglesia del Señor. Entonces, apacentar es enseñar, hermanos, es instruir, ¿verdad? Y ellos son los obispos, son los encargados de dar el pasto espiritual,
lo cual conlleva, hermanos, cuidar y velar por cada uno de ellos. Esta palabra apacentar viene del lenguaje pastoral. Hermano Ulises, ¿te ha tocado cuidar chivas? Yo también, hermanos, allá en el rancho, allá en San Pedro, también me tocó cuidar chivas. Entonces, hermano, cuando entendamos de lo que está hablando aquí la Escritura, si nos metemos en la vida de un pastor, vamos a entender cuál es el trabajo del pastor, hablando en lo espiritual, hermanos. Entonces, pero fíjense, aquí aprendemos una cosa, que obispo, fíjense, hermano José, obispo, pastor y anciano viene siendo ¿qué? Lo mismo, ¿verdad? Aquí habla de que los obispos, miren, ahí está la palabra obispo, los ha puesto por obispos, hermanos, aquí está, miren, los ha puesto por obispos, ¿para qué? Apacentar, ¿verdad? Las ovejas. Entonces, los obispos, ¿qué también vienen siendo? Pues vienen siendo pastores, porque apacientan ¿qué? Las ovejas, ¿verdad? Pero también ahí en ese mismo texto de la Biblia habla que le dice también ancianos, ¿verdad? Entonces, estas tres palabras se usan de manera intercambiable, o sea, son sinónimos, ¿verdad? En el sentido que se refieren al mismo oficio. Entonces, las cualidades para llenar este oficio las encontramos en Primera de Timoteo y Tito capítulo 1. Entonces, la mejor descripción en una sola palabra para los que llevan a cabo hacer este trabajo, hermano, es apacentar. Entonces, si queremos saber cuál es el trabajo del obispo, ¿verdad? Hay que pensar en las responsabilidades de un pastor. Entonces, ¿qué es lo que hace un pastor, hermana Jessica? Alimenta, ¿verdad que sí? ¿Verdad? El pastor lleva a las ovejas a delicados ¿qué? Pastos. No los va a llevar allá donde está seco, ¿verdad que sí? Hermano, las va a llevar allá donde el pasto está verde, ¿verdad? Entonces, hermano, por eso el alimento, que los que predicamos tenemos esa responsabilidad, hermano, de que el alimento que ustedes estén aquí recibiendo sea sólido, ¿verdad? Que el alimento les nutra, ¿verdad? Entonces, hermano, el pastor se asegura que las ovejas sean alimentadas. Entonces, cuando una se lastima, ¿qué hace el pastor? Le venda sus heridas, trata de evitar de que se descarríen las ovejas, ¿verdad? Y cuando esto sucedía, hermano, el pastor las hacía regresar, ¿verdad? Cuando una oveja agarraba monte, ¿qué hacía el pastor, hermanos? ¿Verdad? La iba a buscar, ¿verdad? Tenía que hacer todo esto. Además, hermanos, no mostraba favoritismo. Miren, allá en Juan 10, versículo 10, el Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras. Miren, Él dijo, el ladrón no viene sino ¿para qué? ¿Verdad? Para hurtar y matar y destruir. ¿Verdad? ¿Y ese quién es? El diablo, ¿verdad, hermanos? Y luego dice el Señor, yo he venido para que tengan ¿qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿verdad? Dice, y luego fíjense lo que sigue diciendo, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, dice que ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y es cierto, hermanos, ¿verdad que sí? O sea que muchas de las veces el que recibe paga, ¿verdad? Lo que le interesa de las ovejas, ¿qué es? Bueno, hasta decía un pastor, ¿verdad? Yo cuido a mis ovejas porque son las que me dan la lana, ¿verdad? Así decía un pastor de los de allá, ¿verdad? Yo cuido a mis ovejas porque ellas son las que me dan la lana,
¿verdad? Porque el asalariado, hermanos, a veces no le interesan las ovejas. El asalariado va a dejar las ovejas ahí a su suerte. Hermano, cuando el pastor asalariado viene el lobo con sus fauces y que va a atacar a las ovejas, tiene miedo y mejor las deja las ovejas, ¿no? Pues que se las coman, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, el obispo, el anciano de la iglesia debe de cuidar ¿de qué? Del rebaño. ¿Sí, hermano? O sea, esa responsabilidad tenemos, ¿verdad? Otros desafíos de un anciano, hermanos, pueden ser que debe de amar a la iglesia, ¿verdad? Así como Cristo amaba a la iglesia, hermanos, y murió por ella, también el pastor debe tener esa actitud. Ahora, un buen anciano, hermanos, nunca haría algo que causara daño a la iglesia. ¿Sí, hermanos? ¿Qué es lo que dije? Algo que causara. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algo, hermanos, que cause daño aquí a la iglesia. ¿Verdad? Que me robó la ofrenda, ¿verdad que sí? Hermano, y no, pues que se fue el hermano Saúl y pues quién sabe para dónde, ¿verdad? Pero dejó ahí la caja sola, ¿verdad? Así es, hermanos, ¿verdad? Sino que por el contrario, hermanos, el pastor trata de sufrir primero él para que lo malo no le llegue a la iglesia, ¿verdad? Entonces, reiterando lo dicho, el ser un anciano tiene que ver con conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Pablo y otros hombres inspirados que hermanos salieron de ahí de Mileto, fíjense, porque Pablo ¿qué dice? Ya me voy, ¿verdad? Por eso les hablo a ustedes para que estén atentos. Entonces, hermano, cuando Pablo los dejó, ¿cómo habrían de ser ellos? O sea, ¿qué deberían de hacer ellos cuando viniera el problema? Pues ya estaban preparados, hermanos, porque Pablo les había dado ¿qué? La palabra de Dios, hermanos. Entonces, el anciano debe ser apto para enseñar, ¿sí? Pero también, hermanos, por último, el anciano tiene que ver con el ayudar a la gente, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero en este tema de la advertencia de la apostasía, no solo Pablo hace un llamado a quién, hermanos, a los obispos, para que cuiden ¿qué? El rebaño, sino también, hermanos, él habla del tiempo de la apostasía. ¿Sí, hermana Pilar? ¿Cuándo llegó la apostasía? Mira, ahí lo dice en el versículo 29. ¿Cómo vamos a estar ahí? Miren, aquí lo dice el tiempo de ¿qué? De la apostasía. Dice Pablo, porque yo sé que después de ¿qué? De mi partida entrarán, ¿dónde? En medio de vosotros, o sea, del rebaño, de las ovejas, lobos ¿qué? Rapaces, que no perdonarán ¿al qué? Al rebaño, fíjense, hermanos. Entonces, según el texto, la apostasía comenzó, hermanos, tiempo después de la partida de Pablo en ese lugar, hermanos, porque él, ¿hacia dónde viajaba? Hacia Jerusalén, ¿verdad? Iba allá con la iglesia, allá en Jerusalén, hermano, pero aquí estamos viendo que después de su partida comenzó, ¿qué, hermanos? La apostasía, hermano, ¿cómo sabía Pablo que iba a suceder eso? Hermano José, ¿cómo Pablo sabía que iba a suceder eso? Por el comportamiento. Hermano, él era inspirado por el Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Él estaba viendo al futuro, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Porque dice, yo sé que después de mi partida, ¿qué iba a suceder? ¿Verdad? Iba a entrar la apostasía. Hermano, por eso les dice, mirad por todo el rebaño. Es decir, Pablo hizo énfasis en una indispensable tarea del pastoreo, hermano, que es proteger al rebaño. ¿Sí? Entonces Pablo les dijo a los ancianos que ellos tenían que estar vigilantes, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que iba a suceder? Los lobos rapaces
iban a entrar y no iban a perdonar, ¿qué, hermanos? Al rebaño, ¿verdad? De hecho, la historia inspirada, hermanos, y la secular nos dice que esos lobos, en efecto, entraron, hermanos, tanto en ese lugar como en la ciudad de Éfeso. Entraron estos líderes que se habían levantado, ¿verdad? Enseñando cosas perversas, ¿verdad? Y dice ahí, hermanos, más adelante, que iban a arrastrar ¿a quién? A los discípulos, hermanos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que lo que ellos estaban enseñando, también se lo iban a creer, ¿qué? Vean, la iglesia, hermanos. Vean, no todos fueron arrastrados, pero parte de los que estaban allí fueron, ¿qué? Arrastrados, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento habla de 6 falsos maestros que estaban asociados en Éfeso. También allá en los escritos de Juan, en su primera carta, segunda, tercera carta, nos da cuenta, hermanos, del error de los gnósticos, ¿verdad? Que también estos, hermanos, causaron problemas ahí en ese lugar tiempo después. Y también con el pasar del tiempo, hermanos, según la historia, hubo una apostasía general. ¿Sí? Hubo una apostasía, ¿qué, hermanos? General. O sea que ahorita nada más iba a suceder, ¿dónde? En Mileto. Pero tiempo después, la apostasía fue en varias congregaciones, hermanos, donde estaba la iglesia. Entonces, hermano, una de las tareas que tienen los ancianos es que deben de estar percatados de lo que pueda estar sucediendo con respecto a la falsa enseñanza dentro de la iglesia y fuera de ella. Hermano, eso también es lo que estamos viendo ahorita del tiempo de la apostasía. También Pablo se lo dijo a Timoteo, hermanos. Miren, primera de Timoteo 4:1 dice, le dijo Pablo a Timoteo, hermano, fíjense, le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros, ¿qué? Tiempos, algunos apostatarán ¿de qué? De la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Pablo ahí a Timoteo, hermanos, que la apostasía comenzó en los postreros, ¿qué? En los postreros tiempos. ¿Cuáles son esos? Hermano, ¿cuántas? ¿Sí, hermano? Estos son los postreros tiempos, ¿verdad? En la Biblia nada más hay 3 eras, hermanos. La era mosaica, bueno, la era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana, que es en la que estamos viviendo. Estos son los postreros tiempos, ¿verdad? De hecho, eso lo dice ya Hebreos 1:2. Dice que Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días, dice, ¿cuáles son los postreros días? Pues la era cristiana. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hermano, además, esta apostasía ya había comenzado cuando Pablo escribió la segunda carta de Tesalonicenses. Allá lo dice en el capítulo 2, hermanos, versículo 1 al 7, miren. Dice allá en ese texto, ponle esa, segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 7 para irlo leyendo juntos. ¿Cuál? Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, del 1 al 7. Miren, aquí lo vamos a ir leyendo, fíjense. Dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, o sea, cuando Él venga, ¿por qué? Segunda vez. Dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, fíjense, ¿cuál era el modo de pensar de los cristianos, hermanos? Pues ellos pensaban de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que Pablo, los apóstoles les habían enseñado, ¿verdad? Por eso les dicen, no se muevan de su modo de ¿qué? De pensar, porque iban a llegar la apostasía. ¿En dónde está? Ok.
Dice, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque miren qué es lo que iba a suceder. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Fíjense, aquí está. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, ¿verdad? Como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Fíjense. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Bueno, lo que lo estaba deteniendo todavía eran los apóstoles, hermano. Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque miren qué es lo que estaba sucediendo allá en Tesalonicenses con la apostasía, hermanos. Dice, porque ya está en acción. O sea, la apostasía ya había comenzado. El ministerio de iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. O sea, la apostasía, hermanos, ya había comenzado cuando Pablo le escribe en la carta a Tesalonicenses, ¿verdad? Entonces, hermano, el propósito de advertir a Timoteo y a los cristianos de Éfeso sobre la apostasía era para que ellos no participaran en ella, ¿verdad? Sí, hermanos. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, hermanos? Ponle la presentación, Sara. Dale. Ahí está, hermanos, miren. La imagen que ven ahí, que ve ahí, hermano Juan. ¿Ve el lobo o ve la oveja? ¿Eh? Esos son los apóstatas, hermanos. Lobos disfrazados de ¿qué? De ovejas. O sea que, hermanos, los apóstatas, ¿qué quiere decir esa imagen? Hermanos, los apóstatas parecen que son hermanos buenos. ¿Sí, hermano Ulises? ¿Verdad? Hasta te hablan bonito, porque están disfrazados de ¿qué? De ovejas, pero por dentro tienen otras ¿qué? Intenciones. Sí. Las intenciones de muchos de esos líderes o de esos apóstatas, ¿verdad? Es el orgullo, es el dinero. No les interesa lo que Dios dice. ¿Verdad? Sí usan la Biblia, pero también ya inventan otros ¿qué? Inventan mandamientos de ¿qué? De hombres. Entonces, cuando eso sucede, se está quebrantando la ¿qué? La palabra de Dios, hermano. Entonces, hasta aquí, hermanos, miramos dos cosas, ¿verdad? Miramos el llamado que hace el apóstol Pablo a los ancianos para que cuiden del rebaño de la apostasía. Pero también vimos el tiempo de ¿qué, hermanos? De la apostasía. Dios les bendiga. Hermanos, a la segunda parte, viene siendo el sermón en esta mañana. Hasta ahorita, hermanos, hemos visto este tema. Pablo advierte de la apostasía, les hace un llamado a cuidar al rebaño de la apostasía y les menciona el tiempo de la apostasía a los ancianos de allí, tanto de Éfeso como de Mileto, hermanos, ¿verdad? Y ahora en tercer lugar vamos a ver la causa de la apostasía, hermanos. Ahí esa la menciona en el versículo 30, Hechos 20:30, hermanos. Fíjense lo que dice la escritura, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, aquí dice, hermanos, nos dice claramente lo que provocó la apostasía, ¿verdad? La apostasía, hermanos, fíjense, no viene. Aquí hay algo que aprendemos muy importante, hermanos. Miren, la apostasía no viene de afuera para atacarla a la iglesia. ¿Sí, hermano Ulises? Ahí va otra vez. La apostasía no viene de afuera
para atacar a la iglesia, sino el apóstata surge dentro de la misma ¿qué? De la misma iglesia. El apóstata viene siendo un hermano de ¿qué? Ese viene siendo un hermano de nosotros, hermano. ¿Verdad? Hasta increíble parece esto, ¿verdad? Pero ese hermano, ¿qué sucede con ese? Se desvía de la verdad por propósitos egoístas que muchas de las veces puede ser el amor al dinero. El apóstata, como decíamos, es un lobo disfrazado de oveja que arrastra a los discípulos, hermanos, a hacer la maldad. Ahora, el apóstata, hermanos, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué hace esto, hermanos, el apóstata? Bueno, Pablo también le dijo parte de la respuesta allá en 1 Timoteo 4:1, hermanos. Ahí, ahorita hace ratito lo leíamos, donde él le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los ¿qué? En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Fíjense, ¿qué iba a suceder? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la ¿qué? La conciencia, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que provoca la apostasía, hermanos? ¿Qué es lo que causa? Bueno, aquí ya se nos dicen varias cosas. Miren, primero dice que escuchan a ¿qué? A los demonios, hermanos. O sea que, hermanos, el diablo puede obrar en nuestra ¿qué? Así como se le metió el diablo a Judas, también se nos puede ¿qué, hermano José? Meter el diablo para hacer cosas malas. Sí, hermano, aquí lo más peligroso, inaudito, es que se meta en la mente del ser humano. Así es, hermano. Cuando dejamos que Él obre en nuestra vida, vamos a hacer cosas malas, ¿verdad? Vamos a practicar doctrinas de demonios. Hermano, Ahora, me permite algo increíble, es que el demonio tiene una mente tan desarrollada que siempre hace que nos sientamos culpables. Y cuando tenemos un problema, no le echamos la culpa al demonio, le echamos la culpa a Dios. sí, así es. Peligro. Así es cierto, hermano. Entonces, fíjense, pero hermanos, miren otra cosa que aprendemos aquí es que el Espíritu Santo no es el autor de toda enseñanza religiosa, ¿sí? Sino que también el diablo, hermanos, es el maestro del arte del engaño, ¿verdad? Y de hecho tiene muchos discípulos, ¿sí? Entonces, ¿hay doctrinas de qué, hermano José? Hermano Juan, ¿hay doctrinas de qué? Mira, está la doctrina de Cristo, está la doctrina de los apóstoles, pero también está la doctrina de ¿quién? Del demonio, ¿verdad? Por eso no toda enseñanza proviene del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios también proviene de ¿qué? O sea, muchas de las religiones que ahorita están allá afuera es lo que están haciendo, ¿verdad? Estas doctrinas dice que son de demonios, su origen es diabólico. ¿Del padre de qué? ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Y eso qué lo dijo? El Señor Jesucristo, allá en Juan 8:44, hermano, él dijo allá, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, ¿qué? ¿Queréis hacer? Él ha sido homicida desde el principio, cuando mató a Adán y Eva, ¿verdad? ¿Sí los mató o no los mató? Espiritualmente, ¿verdad? Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad porque no hay verdad de qué en él. Cuando habla mentira, de suyo qué, porque es mentiroso y padre. Así es el diablo, hermanos. Entonces, si vamos a servir a Dios, hermanos, tenemos que estar seguros que estamos escuchando a Dios y no al diablo. Hay que tener mucho cuidado con la doctrina que aceptamos. Por eso, hermanos, a veces nosotros nomás nos pregunta algo un hermano y ¿qué decimos? Sí. No, hermanos. Bueno, dígale que sí, ¿verdad? Pero siempre y cuando esté de acuerdo a la escritura, ¿verdad que sí? Hermano, hay que decir amén. Cuando sea la verdad y que estamos lo viendo en la Biblia,
¿cómo debemos decir? Amén, ¿verdad? Estoy de acuerdo, amén, es así sea, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿verdad? Entonces, hermanos, porque fíjense, hay que tener mucho cuidado con la doctrina que aceptamos, porque puede ser posible que estamos siendo obedientes y a lo mejor somos muy religiosos, hasta bien fieles, pero no estamos sirviendo ¿a quién? A Dios, sino estamos sirviendo al diablo con la doctrina que estamos practicando, ¿verdad? Porque es de origen satánico, ¿verdad? De origen del diablo. Entonces, note que las doctrinas de demonios, hermanos, pueden tener apariencia de inocente, como que parecen que no son agresivas, hermano, pero y hasta producen el gusto de la gente, ¿verdad que sí? Hermano, miren, por ejemplo, en los lugares donde se toca la música, ¿qué? Podrá ser nuestro Dios, ¿verdad? Y luego está la música, ¿verdad? Hasta nos emocionamos, ¿verdad que sí? Y porque, ¿qué le gusta la carne? Produce el gusto de la gente, parece que no es malo. Pero, hermanos, cuando en la escritura no está, hermano, que debemos nuestra alabanza debe ser ¿de qué? A capela, con nuestra voz, porque el instrumento que nos dio Dios es miren, no es aquel instrumento de metal, porque no tiene vida. Hermano, y es que así trabaja el diablo, es muy astuto. Ahora, otra cosa que dice es que se dejaron engañar por la insinceridad de los falsos maestros. Mira, le dice Pablo a Timoteo, dice por la ¿qué? Hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la ¿qué? La conciencia. O sea, cuando tienes cauterizada la conciencia es cuando ya no te duele. Aunque estés haciendo algo malo, no te duele. Aunque estés practicando una doctrina de demonio, no te duele. Vea, pero es lo que me gusta. Y es lo que me conviene. ¿Vea? Con que ustedes me estén dando dinero, pues ya con eso soy feliz. ¿Vea? Pero no es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Se fijan, hermanos? De hecho, hermanos, fíjense, los falsos maestros son, hermanos, ellos son... Miren, la hipocresía es básicamente la insinceridad. Entonces, estos maestros son voluntarios de Satanás. ¿Sí, hermano José? ¿Son voluntarios de qué? Sí, hermano, hay un instrumento bíblico que la gente conoce que se llama la laringe, que tenemos en nuestra boca, es lo que produce los sonidos y salen las palabras. Ajá, amén. Entonces, pero fíjense, hermano, lo que estamos diciendo es de que, hermano, estos falsos maestros son voluntarios de Satanás. O sea, que ellos sí saben lo que están haciendo, ¿verdad? Ellos ya saben que, o sea, ya entendieron que en la Biblia Dios no está de acuerdo, pero hacen lo que ellos quieren. ¿Verdad? ¿Son voluntarios de qué? ¿Verdad? Hermanos, los sacerdotes de allá de la iglesia tradicional, ¿no han visto al padre, ¿cómo se llama? Hay varios. El padre, un padre que decía, anda hablando, que lo corrieron de la iglesia católica. El padre Cotas. Ah, el padre Cotas, ¿verdad? Y él dice la verdad, hermano, de lo que se hace allá. ¿Cómo se dice? Los desenmascara, pero también él está mal, ¿verdad? Porque todavía sigue creyendo cosas que no son, ¿verdad? Ellos sí saben, hermanos, que están mal, pero porque tienen intereses, ¿verdad? Hacen lo que ellos quieren. O sea, por eso estamos diciendo que son maestros que son instrumentos voluntarios de Satanás. Entonces, toda doctrina que no está de acuerdo a la verdad revelada en el Nuevo Testamento es mentira, hermanos. Y aquellos que propagan estas doctrinas son mentirosos. Entonces, a muchas personas sinceras e inocentes les cuesta creer que alguien pueda ser tan malo de corazón y que trate de lograr la condenación de su alma por enseñarles una doctrina errada en el nombre de la religión.
O sea, dice que, hermano, dice Pablo a Timoteo, que estos falsos maestros, hermano, engañan ¿a qué? A los demás. O sea, están los engañadores, pero están los engañados, ¿verdad? Bueno, los engañados a lo mejor todavía no entienden, pero los que están engañando sí entienden lo que están haciendo. Entonces, debemos de tener cuidado, hermanos, cuando rechazamos la verdad, ¿verdad? Porque nuestro corazón se puede endurecer, ¿verdad? Por eso dice que el corazón de estos falsos maestros se endureció, porque dice ahí que tienen la conciencia, ¿qué, hermanos? Cauterizada. ¿Qué es cauterizada? Aarón, ¿sí sabes qué es cauterizada? Hermano, es quemada. Miren, cuando alguien se hace una quemadura, se hace una costra, y esa parte ya no tiene sensibilidad. ¿Sí? Y es lo que sucede con la conciencia de ellos. Vean, por eso hacen cosas malas y no sienten ese sentimiento de que estás fallando a Dios. Entonces, hermanos, Dios siempre está dispuesto a recibir a esos que se arrepientan, ¿verdad? Pero el peligro es que la conciencia de ellos se cauteriza al grado de que ya no quieren arrepentirse, hermanos, ya quieren seguir así, y ellos llegan a ser instrumentos de Satanás para fomentar esta apostasía dentro de la iglesia. Entonces, nuestra defensa contra el peligro de ser engañados por los hipócritas es sencillamente fijarnos en la doctrina del Evangelio, hermanos. ¿Sí? Por eso debemos de estudiar la que, hermanos, la Biblia. ¿Verdad? Con lo que ellos digan, o todo lo que el que diga algo, hay que compararlo con ¿qué, hermanos? Con la palabra de Dios. Pero en este tema, donde Pablo advierte de la apostasía, no solamente habló de la causa de la apostasía, sino que también habló, hermanos, de la defensa contra la apostasía. Miren, ¿qué dice Hechos 20:31, Saray? Vamos a ir leyéndolo aquí en el pizarrón, hermanos. Hechos 20:31. Miren, aquí Pablo ahora habla lo que tienen que hacer los ancianos, ¿verdad? Los pastores, que tienen que hacer para contrarrestar a los apóstatas que iban a llegar. Dice Hechos 20:31. Miren, dice: por tanto, ¿qué? Velad, acordándoos que por 3 años, ¿cuántos? Dice, de noche y de día no he cesado de amonestar ¿a quién? A cada uno. O sea, lo que dice Pablo es de que alguien se estaba saliendo del huacal, como dicen. O sea, estaba haciendo algo malo. Pablo les decía que. Y es cierto, hermanos, cuando alguien nos llame la atención, y si estamos mal, debemos de ¿qué? Debemos de aceptarlo, ¿verdad? ¿Verdad? Dice que Pablo les había amonestado con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo ¿a quién? A Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han ¿qué? Me han servido. Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que ¿qué? De recibir. Fíjense, hermano. O sea, aquí lo que Pablo habla, hermano, es de un trabajo preventivo. ¿Qué? Cuando hablamos de un trabajo preventivo, ¿de qué quiere decir, hermana Jessica? Pues para prevenir, para facilitar, ¿Verdad? estar al pendiente, prevenir. Ajá. Si un hoyo está abierto, por eso dicen que ahí está el dicho, ¿verdad? Que dice, ya ahora que cayó el niño al hoyo, pues quieren tapar ¿qué? El pozo, ¿verdad?
No, pues, pero el trabajo preventivo es cuando tú tapas el pozo, ¿verdad? O sea que, hermano, para eso debemos de venir a congregarnos, para que entendamos y aprendamos lo que dice la palabra de Dios. Ese es el trabajo preventivo, hermanos. Que entendamos muchas cosas que enseña la Biblia. Ya cuando entendamos la Biblia, cuando venga el falso maestro, ya no le vamos a creer. ¿A quién le vamos a creer? A la palabra de Dios. Hermano, Pablo enseñó el evangelio con peras y manzanas para que les quedara claro cuál era la voluntad de Dios. Pablo había dejado un buen ejemplo para estos ancianos, para que ellos también le imitaran. Y dice que les amonestó ¿con qué, hermanos? Con lágrimas. Vea, porque era un asunto que, este no es un asunto de juego, hermanos. Es un asunto de ¿qué? De vida o muerte. Entonces la palabra, fíjense, dice que les había dejado la palabra de ¿qué? De su gracia. ¿Verdad? Es lo mejor que podemos recibir, hermanos, la palabra de Cristo. ¿Verdad? Dice Juan 1:17, porque la ley por medio de Moisés, ¿qué? Dice, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, no caeremos en la apostasía, ¿verdad? Porque dice el texto que la palabra de Dios tiene poder para ¿sobre qué? Sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, Aarón, debemos de amarla, debemos de predicarla y debemos de practicarla, ¿verdad? Las filosofías y las especulaciones de los hombres no edifican. A lo mejor ustedes quisieran que yo estuviera acá diciendo otras cosas, pero ¿qué estamos viendo, hermanos? La Biblia, porque eso es lo que nos va a edificar, ¿verdad? No las filosofías, no los cuentos, ¿verdad? Todo eso destruye. Por eso Pablo le había dicho a Timoteo allá en su segunda carta, capítulo 2, versículo 2, fíjense, le dijo a Timoteo que prediques ¿qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán o no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de ¿qué? Oír, ay, mira, allá sí está más bonito, allá sí me llena lo que me dicen. Tendrán comezón de ¿qué? De oír lo que les agrada, no lo que dice la palabra de Dios. Tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las ¿qué? A las fábulas. La gente le gusta que le estén contando chistes. La gente le gusta que le estén contando cuentos para entretenerse. Hermano, pero a veces no valoran lo que Dios dice en su palabra. Entonces, aquí está el trabajo principal de los obispos, hermanos, y de los evangelistas, para que la iglesia alcance la meta de la salvación. Tiene que predicar y enseñar la palabra de Dios, ¿se fijan? Entonces, aquí estamos viendo, hermano, lo que tienen que hacer los obispos para contrarrestar la apostasía, ¿verdad? Deben de poner en primer lugar la palabra de Dios, hermanos. Fíjense, hermano, pero ¿qué es lo que puede suceder? Hay hermanos a los que al ser escogidos como ancianos comienzan a fijarse mucho en la administración del dinero y andan mandando a los predicadores, andan mandando allá a los miembros haciendo otras cosas, cuando su trabajo es ¿qué, hermanos? Del pastor, su trabajo es predicar, ¿verdad? Y pierden el objetivo, hermanos. Ancianos andan en los afanes de la vida y se olvidan de lo que realmente es importante. Y cuando esto sucede, hermanos, la iglesia es llevada a la apostasía. Entonces, de esto los pastores van a tener que dar cuenta. Hermano, no nomás nosotros, no nada más yo voy a dar cuentas, ustedes también. ¿Sí, hermano? ¿Quién va a dar cuenta?
en el día del juicio. Dice allá Hebreos 13:17, hermanos, dice que los ancianos, los pastores, velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta en aquel día. Entonces, cuando enseñemos la palabra de Dios como es, recibiremos una herencia. Dios nos da esta herencia. Bueno, desde luego que es una bendición condicional, hermanos, porque Dios no obliga a nadie a que sea salvo. ¿Sí, Sara? Dios no obliga a nadie que sea ¿qué? ¿Verdad que nadie ¿quién te ha obligado? Imagínate que yo te obligo, ándale. Si no, ya vas a dejar de ser mi hija. Ándale, bautízate. Hermano, es que Dios no es así, ¿verdad que no? Así es como, hermano, cuando alguien obligas a alguien, pues ¿para qué? Es mejor que le nazca de corazón, que sea un amor sincero a lo que va a ser respecto a la obediencia del evangelio, hermano. Entonces, hermano, es una redención eterna la que Dios nos ofrece a través de su palabra. Es una dádiva divina, hermano, lo que nos va a dar. Esa herencia, ¿dónde la tenemos? En el cielo, hermano. ¿Verdad? Dice que va a ser dada ¿a quiénes? A los santificados. Hermano, los santificados es otro de los nombres que se aplican a los salvos, a los cristianos. Entonces dice Pablo, hermanos, también, fíjense, dice que ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. O sea que, hermanos, los apóstatas, ¿qué es lo que quieren? ¿Por qué lo dice Pablo esto? Porque a ellos los apóstatas les interesaba ¿qué? El dinero. Pero a Pablo no, hermanos. ¿Verdad? Era muy cierto, hermanos. Pablo dijo en otra ocasión, no busco lo vuestro, sino a vosotros. Entonces, una de las diferencias principales entre los fieles como Pablo y los robos rapaces es su actitud a la ganancia material. Falsos obreros son egoístas y casi siempre muy materialistas. Hermano, Pablo no recibió pago monetario de ellos, ni codició las cosas materiales de los hermanos de allí, de ese lugar. Ahora, hermano, dice, también tenemos el texto que dice, miren, allá en 1 de Timoteo 5:17, miren, ese es un mandamiento. Dice, los ancianos que gobiernen bien. ¿De cuáles ancianos? Pues de los que estamos hablando, ¿verdad? De los líderes. Que gobiernen bien, sean tenidos por digno de doble ¿qué? Honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al ¿qué? Al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, lo que está diciendo es de que, hermano, la iglesia sí puede ayudar a los hermanos líderes materialmente para que ellos puedan predicar el evangelio. Hermano, es algo bueno, pero también lo que está diciendo aquí Pablo, hermano, es que si ese hermano no tiene madurez, puede haber el peligro que el dinero puede corromper el trabajo del anciano. ¿Sí, hermanos? Vean, por eso el Señor Jesús denunció fuertemente al asalariado. ¿Sí, hermanos? ¿El asalariado qué? No amaba el rebaño, dice el Señor. Vean, sino solamente a sí mismo, dijo el Señor allá. El asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ¿qué? Las ovejas. Entonces, hermanos, dice Hechos 20:34, dice, antes vosotros, fíjense lo que dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, ¿estas qué? Estas manos, ¿verdad? Dice que le han servido. ¿Para qué le servían las manos, hermano Juan? Las manos de Pablo, ¿para qué le servían? Hermano, para trabajar materialmente. O sea, Pablo, él no los sostenían. ¿Saben por qué no dejaba que los sostenían? Cuando estaba en una ocasión muy difícil que no tuviera nada, entonces sí aceptaba, porque no tenía nada.
Pero Pablo prefería mejor trabajar y que nadie le sosteniera con dinero. ¿Por qué, hermanos? Porque después iba a andar alguien a decir, hermano, yo te di. ¿Verdad que sí? No falta un hermano que reclame. Hermano, te dimos dinero y no has hecho nada. ¿Se fijan? Y a Pablo nadie le podía decir que él trabajaba, fíjense, con sus manos. Predicaba el evangelio tiempo completo, pero también trabajaba materialmente. Él se sostenía a sí mismo. Vea, hoy en día hay predicadores que dicen, no, pues yo no predico porque no tengo quien me sostenga. Y esa es mentira. Porque un ejemplo, hermanos, que tenemos bien claro es de que Pablo nadie le sostuvo, hermanos. O sea, él anduvo predicando. Por eso no tenemos excusa de que podamos predicar el evangelio. Ay, no predico el evangelio porque estoy trabajando. Porque Pablo, hermanos, aunque trabajaba, predicaba, ¿qué, hermanos? A Pablo nadie lo sostuvo. ¿Ya le entendimos, hermanos? Pero él está hablando de los apóstatas, hermanos, que los apóstatas, ellos lo que les interesaba era el dinero, y a Pablo no, hermano, Pablo no le interesaba el dinero. Entonces, hermano, dice que ¿cuál era el trabajo de Pablo, hermanos? Dice allá, habíamos leído que halló allá en un capítulo anterior, que halló a un judío llamado Aquila con Priscila su mujer, y como eran del mismo oficio, se quedaron con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer ¿qué? Tiendas. Entonces, el libro de los Hechos, hermanos, nos damos cuenta de lo mucho que Pablo lograba en la obra del evangelio mientras hacía tiendas para sostenerse a sí mismo. Entonces, hermano, esto es cierto, ¿verdad? Porque Pablo de manera limitada, él mismo recibió a la ayuda, hermanos. Entonces, qué difícil es no abusar de este derecho, y cuántos lo han hecho, ¿verdad? O sea, allá en Estados Unidos, hermano, antes se sostenía mucho acá a los predicadores acá en México. ¿Sí se acuerdan, hermana Jessica? Y ahora ya no sostienen, hermanos. Porque a veces muchos han quedado mal, algunos sí han trabajado bien, hermano, pero muchos han quedado mal. Entonces, sigue diciendo Pablo, hermanos, en Hechos 20:35, dice, con todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que ¿qué? De recibir. Entonces, en esto radica la verdadera felicidad del cristiano, hermanos, en dar. Y tenemos el mayor ejemplo de todos, el cual fue el Señor Jesucristo, hermanos. Vea que dio su vida por cada uno de nosotros. Vea, esto lo entendían los hermanos, parte de los que estaban ahí en esos momentos, ¿verdad? Y también aquellos que iban con Pablo rumbo a Jerusalén, también lo entendían, hermanos. ¿Saben por qué lo entendían? Porque llevaban la ofrenda. ¿Sí, hermanos? En ese viaje llevaban la ofrenda para los santos. Hermanos, dice el versículo 36, ya para concluir, Hechos 20:36, ¿le pones, Sara? Hechos 20:36, miren, dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró ¿con quién? Con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, echándose al cuello de Pablo y le besaban, ¿verdad? Dice el 30, ¿qué? Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco, hermanos. Entonces fue un momento de tristeza, hermanos, ¿verdad? Porque ellos entendían que ya no verían a Pablo, no le volverían a ver más, ¿verdad? Y cuando alguien se pone de rodillas, ¿por qué se pone de rodillas, hermano? Hermano, sí. Hermano, cuando es una ocasión muy difícil, que estás pasando por una tribulación bien grande, es cuando te pones de rodillas, ¿verdad? Y ellos como que, hermanos, miraban ese momento con tristeza, ¿verdad? Porque Pablo era muy apreciado y ya no lo iban a ver, y era un hermano que les ayudaba a seguir adelante. Dice que se pusieron de rodillas, hermano.
Entonces, en la Biblia se habla de que hay muchas maneras de orar, hermanos. Unos oraban de pie, otros oraban acostados, otros oraron postrados. Vean, postrados, ¿cómo es? Con la frente, ¿dónde, hermanos? Puesta en el suelo, ¿verdad? Pero también, hermanos, bueno, aquí lo más importante, hermanos, o sea, es que de acuerdo a la Biblia, podemos orar en la manera que nosotros tengamos a bien. Hermano, pero lo más importante es la actitud que tengamos cuando estamos orando, ¿verdad? Porque dijo el Señor allá en Mateo 6:5, dice, cuando ores, no ores como los que, como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de qué, de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sí, hermano? Entonces lo más importante cuando oramos es lo que estamos sintiendo. Que nuestro corazón esté conectado con el corazón de ¿quién, hermano? De Dios. Entonces, dice el versículo 38, hermanos, dice, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Entonces, esta despedida, hermanos, tenemos una de las escenas más emocionantes de la Biblia. Sin embargo, muchos hermanos han tenido la experiencia de despedirse uno de los otros. Ahora que se fue el hermano José Luis, ¿no les dolió, hermanos? ¿Verdad que cuando alguien se va, pues sí duele? ¿Verdad? Pero lo bueno que nada más va aquí a la Vista Hermosa, ¿verdad? Un día viene y nos predica otra vez. Hermanos, pero sí duele, se siente cuando alguien se va. Entonces, hermano, pero eso habla, lo que está diciendo ahí la Biblia es que eso habla del amor que tenían, de ese cariño que se tenían los unos a los otros, hermanos, ¿verdad? Pero también, hermanos, lo que estamos viendo ahí es de que sobre Pablo iban a venir muchas ¿qué? Pruebas. ¿Por qué dice que ya no iban a ver su rostro, hermanos? Porque él pensaba de que allá más adelante lo iban a ¿qué? A matar. Anda, hermanos, si había sufrido mucho. Dice que la escritura que tenía el aguijón en su ¿qué? En su carne, hermanos, un mensajero de ¿qué? De Satanás que le abofeteaba, que era tan irritante y humillante, hermano, y que había rogado 3 veces al Señor que se lo quitara. Pero el Señor que le dijo, bástate ¿qué? Mi gracia, ¿verdad? También en Gálatas, hermanos, él dijo dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor, ¿qué? Del Señor Jesús. Fíjense, hermanos, para decir que trae las marcas, ¿cómo le dejaron la espalda al Señor Jesucristo, hermanos? Cuando lo crucificaron, se la desgarraron. Pues Pablo también ya para este punto, hermanos, pero el Señor lo había resucitado. Y el Señor le daba fuerzas para que siguiera adelante, fíjense. Pero él ya traía en su espalda las marcas de ¿qué? Del Señor Jesucristo, hermanos, fíjense. Entonces, hermanos, si hubiéramos estado en el lugar de Pablo, hubiéramos dicho, no, oye, ya mejor yo hasta aquí la dejo, y lo que viene más adelante, ¿verdad? Mejor me quedo con estos hermanos que me aman, ya no voy a seguir adelante, no hubiéramos dicho, hermano José, ¿verdad? Pero Pablo no hizo eso, hermanos. Él siguió adelante porque amaba lo que Jesús había hecho por nosotros. Y él sabía las almas que tenían necesidad de perdón de ¿qué? De pecados, hermanos. Por eso él siguió adelante. Entonces, por eso debemos de tener algunas preguntas en que reflexionar, hermanos. O sea, fíjense, al ver esta historia, ¿qué clase de relación tenemos nosotros como miembros de la iglesia? Rompemos en llanto si alguien se sale de este lugar, hermanos, así como Pablo. ¿Qué clase de relación tenemos con el Señor? Es la misma que tenemos con el apóstol Pablo, hermanos. ¿Es usted parte de esta iglesia por la cual el Señor Jesús murió? Hermano, Pablo predicó acerca del arrepentimiento y de la fe en Éfeso. El arrepentimiento significa estar triste por los pecados que hemos cometido, y el de haber
y el haber tomado la determinación de hacer un cambio en nuestra vida de conducta. La fe se refiere a la respuesta completa al Señor, incluyendo el bautismo. Entonces, para los que aún no se han bautizado en este día, hermanos, la pregunta es, ¿confía usted en el Señor lo suficiente para hacer su voluntad? Vean, entonces, si alguien necesita hacer un cambio hoy en este día, hermanos, es el momento apropiado para hacerlo. Dios les bendiga.